En la primavera de 1842, cuando Mobile, Alabama, aún prosperaba como uno de los puertos más ocupados de Estados Unidos, una serie de sucesos comenzaron en la finca Price, que más tarde se conocería como el capítulo más oscuro en la historia del condado de Baldwin. Los Price eran una familia arraigada en la comunidad. Su plantación, a unas 15 millas al norte de la bahía de Mobile, en una región donde el susurro del viento entre los pinos parecía guardar secretos inconfesables. Nathaniel Price era un hombre reconocido en toda la zona por ser un próspero comerciante enriquecido gracias al algodón. Su propiedad, a la que llamó Willowbrook, era un reflejo de su riqueza. Una gran casa blanca con columnas rodeada de acres de tierra cultivada que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero había algo en la mansión Price que inquietaba a quienes la visitaban, aunque pocos podían decir qué era. Tal vez fue la forma en que la casa se sentaba en una colina, sus ventanas como ojos vacíos observando los campos. O tal vez era la forma en que Nathaniel Price se movía en la comunidad. Respetado, sí, pero nunca conocido. Según los registros del condado que sobrevivieron hasta 1963, cuando fueron trasladados al Departamento de Archivos e Historia de Alabama, y luego extraviados durante una renovación, Nathaniel Price llegó a Mobile en 1829. Tenía 32 años, ya era rico y estaba casado con una joven esposa llamada Eleyanena. En 3 años se había convertido en un hombre de negocios y había erigido Willowbrook, que pronto se hizo famosa por su belleza y el silencio que la envolvía como un sudario. Lo que hace el caso tan interesante, y lo que ha intrigado a los historiadores durante años, es la extraña anotación escrita al margen de la St. Paul's Episcopal Church Registry, next to Eleyanena Price's entry of death and childbirth in 1833. Alguien desconocido había dejado escrito. Ella lo sabía. Dios nos perdone, ella sabía. La escritura fue descubierta en 1951 por el Dr. James Whitaker de la Universidad de Alabama, que estaba estudiando las tasas de mortalidad entre las mujeres de la clase plantadora antes de la Guerra Civil en Alabama. Sus resultados fueron publicados en una revista científica de escasa difusión. El registro de la iglesia fue destruido en un incendio en 1968, solo el Dr. Self. Las notas de Whitaker como evidencia de esta extraña adición. Después de la muerte de Eleyanena, Nathaniel Price se aisló del mundo durante casi 2 años. Cuando reapareció, lo hizo con una nueva esposa, Josephine Crawford, de una familia destacada de Montgomery. Según la correspondencia entre la madre de Josephine y su hermana en Virginia, que se guardó en los papeles de la familia Crawford y se donó a la Sociedad Histórica de Alabama en 1954, el matrimonio se había concertado apresuradamente y sin consultar a la propia Josephine. «Tengo miedo por mi hija», escribió Martha Crawford en una carta del 12 de diciembre de 1835. Hay algo en el ceño en la forma de Price de un hombre que se mantiene unido solo por fuerza de voluntad. La muerte de su primera esposa lo afectó de una manera que no puedo explicar. Josephine habla poco, pero veo en sus ojos que todo no está bien en Willowbrook. Si su padre no hubiera estado tan ansioso por sellar el compromiso. Los años que siguieron, los Price se expandieron. Josephine tuvo 3 hijos en 3 años. Thomas en 1836, Mary en 1838 y William en 1840. Aparentemente, la familia Price era una familia exitosa. El negocio de Nathaniel siguió creciendo y Willowbrook se hizo famoso por sus lujosas, aunque poco frecuentes, fiestas. Pero había rumores entre el personal doméstico, rumores que llegaron hasta la ciudad de Mobile y más allá. Sarah Johnson, una ama de casa en Willowbrook de 1837 a 1841, declaró al sheriff del condado de Mobile en abril de 1863, más de 20 años después de los hechos, la declaración, descubierta en 1957, en un archivo de papeles relacionados con litigios sobre bienes de después de la Guerra Civil, es uno de los pocos testimonios de primera mano sobre la vida en la casa de Price. El amo era callado. Demasiado callado, dijo Johnson. Se sentaba en su estudio, horas, solo mirando la pared. La ama le tenía miedo, creo.
Nunca la golpeó, al menos no en mi presencia, pero había algo en la forma en que lo observaba, como si estuviera esperando que sucediera algo horrible. Y los niños aprendieron pronto a callar en presencia de su padre. La casa siempre estaba tan callada como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Lo que Sarah Johnson no sabía era que Nathaniel Price tenía un secreto, uno que lo consumiría a él y a todos a su alrededor. Según un diario que encontraron escondido en la pared del estudio durante una reforma de la casa en 1965, Nathaniel había participado en algo que, de descubrirse, lo habría destruido a él y a su familia. El diario, que abarca desde 1829 hasta 1841, fue revisado brevemente por el entonces dueño de la propiedad, Harold Wexler, antes de entregárselo a la sociedad histórica local. Desafortunadamente, el diario se perdió en una inundación que destruyó el depósito de la sociedad en 1968. Pero las memorias de Wexler, en una entrevista con el Mobile Register en 1972, dan una idea de lo que contenía. Por lo que leí, era obvio que Price estaba metido en algo turbio, recordó Wexler. Había mención de envíos y pagos, pero todo en clave. Lo que me llamó la atención fue cómo su letra había cambiado con el tiempo. Al principio era firme, segura de sí misma. Al final, era vacilante, casi desesperada. La última entrada fue algo como: el silencio ya no es protección, sino prisión. Me dio escalofríos leerlo. ¿En qué estaba metido exactamente Nathaniel Price ha sido objeto de mucha especulación? Algunos historiadores han llegado a plantear que podría haber sido contrabandista para evadir impuestos, otros para fines más oscuros. Una tesis de graduación de Tulane University de 1959 por Elizabeth Holbrook propuso que Price pudo haber participado en el comercio ilegal de esclavos, que fue prohibido en 1808, pero continuó en secreto durante décadas. Holbrook's study was never published and was allegedly discouraged by her academic advisors due to the sensitivity of the topic and the lack of definitive proof. Su tesis fue archivada y olvidada hasta 1968, cuando fue mencionada en una nota al pie de página de otra tesis antes de perderse en los archivos de la universidad durante una catalogación. Lo que quiera que fuera lo que hacía en secreto Nathaniel Price, su actividad parece haberse intensificado a principios de 1842. Según los registros portuarios de Mobile que se guardan en el Museo Marítimo de la ciudad, barcos de la firma comercial de Price viajaban con sospechosa regularidad a Nueva Orleans y regresaban con poco o nada de carga o documentación. Al mismo tiempo, en los libros contables de la empresa de Price, que sobrevivieron en forma incompleta en los documentos de su socio comercial, se registraban grandes cantidades de dinero fluyendo por las cuentas sin justificación. En ese contexto, comenzaron los sucesos de mayo de 1842. El detonante, al parecer, fue la llegada de un hombre llamado Edward Blackwood. Según los registros de pasajeros del barco de vapor Carolina, Blackwood llegó a Mobile procedente de Charleston el 7 de mayo de 1842. Su objetivo en Mobile nunca se documentó, pero en cuestión de días se había puesto en contacto con Nathaniel Price. La relación entre ellos se insinúa en una carta que se encontró entre las pertenencias del juez William Harding, quien fue juez de la Corte de Circuito de Mobile de 1840 a 1855, y que fue descubierta en 1961. La misiva, sin firma pero fechada el 10 de mayo de 1842, decía: El hombre de Charleston lo sabe todo. Dice que tiene evidencia. Debemos vernos de inmediato y decidir qué hacer. Quema esto. Gay. ¿Quién era Gay se desconoce, aunque algunos investigadores han teorizado que podría haber sido otro prominente hombre de negocios de Mobile que tenía tratos con Price, llamado James Thornton. La carta nunca llegó a ser entregada, pues fue encontrada intacta. No está claro cómo se involucró Harding en el caso, aunque los registros judiciales muestran que se recusó de varios casos relacionados con los intereses comerciales de Price en los años posteriores a 1842, mencionando un conocimiento previo de las partes.
Lo que sucedió a continuación está registrado en varias fuentes, aunque la imagen completa sigue siendo incompleta. Según un artículo del Mobile Daily Register del 2 de junio de 1842, Edward Blackwood se alojó en el Harbor Inn, un lugar decente cerca del paseo marítimo. El 12 de mayo fue avistado entrando a las oficinas de la empresa de Nathaniel Price. Según el empleado que declaró para el artículo, la reunión entre Price y Blackwood fue corta, pero acalorada, con gritos que se escuchaban tras la puerta cerrada del despacho de Price. Blackwood left in a rage, and Price didn't appear for hours. Al día siguiente, 13 de mayo, Blackwood fue visto en el juzgado de Mobile, donde solicitó ver registros de envíos y licencias comerciales. El empleado de la aduana de guardia, Thomas Wilson, testificó después que Blackwood había estado especialmente interesado en papeles de barcos pertenecientes a Nathaniel Price y compañía. La declaración de Wilson, jurada en la corte y revisada por historiadores en la década de 1950, registra que Blackwood había dicho algo sobre revelar un gran mal antes de irse con varias páginas de notas. El 15 de mayo de 1842, Edward Blackwood desapareció. Fue visto por última vez saliendo del Harbor Inn temprano en la mañana, diciendo al dueño que tenía asuntos que atender y que regresaría al anochecer. Cuando no regresó durante 2 días, el dueño llamó a la policía y se inició una búsqueda. Las pertenencias de Blackwood todavía estaban en su habitación, incluido un maletín de cuero que, según el informe policial inicial, contenía papeles y correspondencia de negocios. El portafolio fue confiscado por la policía, pero luego desapareció de la sala de evidencias en julio del mismo año. Nunca se ha encontrado rastro de él. La desaparición de Edward Blackwood podría haber sido otro caso sin resolver en una ciudad portuaria, si no fuera por lo que sucedió en Willowbrook en los días posteriores. Según el testimonio de Sarah Johnson, Nathaniel Price regresó a la propiedad la noche del 15 de mayo en un estado de gran agitación. Llegó a casa tarde. Ya todos estábamos acostados, recordó. Le oí entrar porque estaba levantada con el pequeño William, que tenía fiebre. El amo se dirigió a su gabinete y cerró la puerta con llave. Pude escucharlo deambulando allí toda la noche, y una vez creo que lo oí llorar. A la mañana siguiente, Price reunió a su familia en el comedor y les comunicó que partirían para una larga estadía en su casa de veraneo en la costa este de la bahía de Mobile, cerca de la actual Fairhope. Según Johnson, esta noticia fue inesperada, ya que la familia normalmente no se mudaba a la casa de verano hasta junio o julio, cuando hacía demasiado calor en la ciudad. Además, Price les exigió que partieran de inmediato, llevándose solo lo indispensable. La ama, ella intentó preguntar por qué tanta prisa, dijo Johnson. Y él simplemente la miró con frialdad y dijo, «No me cuestiones en esto, Josephine. Hay cosas que no entiendes». Los niños estaban asustados de su tono, creo. No lloraron ni dijeron nada. Simplemente se fueron a empacar sus cosas como soldaditos. Los Price salieron de Willowbrook el 17 de mayo, dejando a la mayor parte del personal doméstico y a sus órdenes para que cuidaran de la casa en su ausencia. Les dijo a los empleados que volverían en un mes, pero según Johnson y otros relatos, su comportamiento era distraído, casi obsesionado. He kept turning back to look at the house as they rode away. Johnson remembered, as if he were seeing it for the last time. La casa de veraneo, una más modesta llamada Bay Haven, estaba a unas 20 millas en línea recta de Willowbrook, pero el viaje por la orilla norte de la bahía era mucho más largo. Según el recuerdo de James Foster, el cochero de Price y uno de los pocos sirvientes que viajaron con la familia, el viaje fue tenso y silencioso. El relato de Foster, grabado en 1878 por una sociedad histórica local que buscaba documentar los primeros asentamientos en la costa este, muestra a Nathaniel Price mirando hacia atrás varias veces, como si temiera que los estuvieran persiguiendo. El señor Price, he wouldn't stop, Foster remembered. Not when the children were tired, not when one of the wheels was loose. Solo repetía, debemos llegar a Bahía Haven antes del anochecer. Recuerdo que pensé que era extraño, ya que la casa de veraneo no estaba en condiciones para ellos. No había llegado ningún aviso por adelantado. La familia llegó a Bay Haven al anochecer del 17 de mayo. La casa, cerrada desde el verano pasado, necesitaba cuidados.
Según Foster, la primera noche fue incómoda, con la familia apiñada en la sala principal, mientras Price trabajaba en un pequeño escritorio a la luz de las velas. Escribió cartas y más cartas, dijo Foster, y quemó cada una después de releerla. Lo sé porque podía oler el papel quemado, y había cenizas en la chimenea por la mañana, aunque la noche había sido cálida. For the next few days, the Prices stayed in Bay Haven, cut off from the world. Se le envió a la aldea más cercana, lo que más tarde sería la ciudad de Daphne, a comprar provisiones, pero con órdenes explícitas de no hablar de la presencia de la familia ni entregar ningún mensaje. Según él, este aislamiento estaba afectando a Josephine Price, a quien escuchó discutir con su esposo el 20 de mayo. Estaba hablando de cómo no podían esconderse para siempre, recordó Foster. Y el señor Price solo seguía diciendo, el silencio es nuestra única defensa ahora. No entendí a qué te referías, pero ese miedo en su voz nunca lo había escuchado antes. Mientras tanto, de vuelta en Mobile, la búsqueda de Edward Blackwood continuaba. Según un artículo del Mobile Daily Register del 25 de mayo, la policía había interrogado a varias personas que habían sido vistas hablando con Blackwood durante su corta estancia en la ciudad, incluidos 2 empleados de la empresa de Nathaniel Price. El artículo señaló que el propio Price estaba fuera de la ciudad, atendiendo asuntos familiares, y aún no había sido entrevistado. El artículo parecía tratar la desaparición de Blackwood como algo rutinario en lugar de algo sospechoso, y la explicación más probable era que simplemente había abandonado la ciudad sin avisar a su casero. Todo esto cambió el 28 de mayo, cuando un pescador local llamado Robert Turner encontró el cuerpo de un hombre flotando en una pequeña isla deshabitada en Mobile Bay, más o menos a mitad de camino entre la ciudad y la Eastern Shore. El cuerpo estaba demasiado descompuesto para ser identificado, pero las posesiones en la ropa, especialmente un reloj de oro con las iniciales EB grabadas en la parte posterior, indicaban fuertemente que se trataba de Edward Blackwood. El informe del forense del 30 de mayo dictaminó que la causa de la muerte fue ahogamiento, pero añadió que tenía marcas extrañas en las muñecas y los tobillos, como de ataduras, y un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza antes de entrar en el agua. La noticia corrió como la pólvora por todo Mobile, y ahora tenían un posible asesinato en sus manos. El 1 grado de junio, una fuerza del orden encabezada por el sheriff Thomas Reynolds partió hacia Bay Haven para interrogar a Nathaniel Price. Lo que encontraron a su llegada ha sido reconstruido a partir de informes oficiales de Reynolds y declaraciones posteriores del personal de la familia Price que permaneció en Willowbrook. Bay Haven estaba desierta. Según el informe de Reynolds, guardado en archivos del condado hasta 1966, cuando fue trasladado al estatal, había indicios de una partida apresurada. Había comida sobre la mesa, ropa tirada por ahí, la puerta de la casa abierta. No había señales de lucha, no había rastros de violencia, pero la sensación de abandono era evidente. Una búsqueda exhaustiva de los alrededores no arrojó rastro alguno de la familia Price ni de su cochero. Cuando se corrió la voz por Willowbrook de que la familia había desaparecido de Bay Haven, el personal de la casa reaccionó con sorpresa y preocupación. Sarah Johnson, en su declaración posterior, recordaría que la noticia había sido recibida con una extraña mezcla de temor y alivio por parte de algunos de los empleados más antiguos. Hubo quienes dijeron que finalmente estaba sucediendo, lo que sea que fuera, dijo, como si hubieran estado esperando que algo se rompiera durante años. Las autoridades registraron Willowbrook, en particular el estudio de Nathaniel Price. Según el informe del sheriff Reynolds, encontraron un compartimento oculto debajo del piso que contenía una gran cantidad de dinero en efectivo, alrededor de $5, una fortuna en 1842, varios documentos codificados y un pequeño libro de cuero que parecía ser un registro privado. Estos objetos fueron confiscados como evidencia, pero, como el portafolio de Blackwood, desaparecieron de la oficina del sheriff. Reynolds observó en su informe que los papeles parecían tratarse de transacciones de negocios inusuales, pero no especuló sobre su legalidad. La búsqueda se amplió para incluir la posible ubicación de la familia Price. Primero se pensó que podrían haber huido por mar, tal vez a Cuba o México.
Las autoridades portuarias recibieron la orden de revisar todas las salidas desde el 28 de mayo, pero no se encontró ningún barco que llevara pasajeros que coincidieran con la descripción de la familia Price. La búsqueda se amplió a vías terrestres, alertando a las autoridades policiales de condados y estados vecinos, pero sin éxito. Fue entonces cuando James Thornton, socio de negocios de Nathaniel Price y presunto autor de la carta sin firma descubierta entre las pertenencias del juez Harding, se presentó con información. Según una entrevista con el sheriff Reynolds el 10 de junio de 1842, Thornton dijo que Price le había revelado semanas antes sobre algo que podría requerir una huida repentina de móvil. Thornton dijo que Price había hablado de una propiedad en el territorio de Florida, cerca de la actual Pensacola, que había adquirido a través de terceros y que la mayoría de sus conocidos desconocían. Con esta información en mano, el sheriff Reynolds y algunos de sus ayudantes se dirigieron al lugar que Thornton había descrito. La casa, una pequeña granja a 40 millas al este de Pensacola, se alcanzó tras 2 días de viaje. Según el informe de Reynolds del 14 de junio, llegaron a la casa y la encontraron habitada por una pareja de ancianos que decían habérsela comprado a un agente inmobiliario un mes antes. Nunca habían oído hablar de Nathaniel Price o de su familia, y una búsqueda en la propiedad y sus alrededores no reveló rastros de ellos. Cuando Reynolds regresó a Mobile, la investigación había dado otro giro. El hermano de Josephine Price, William Crawford, había llegado de Montgomery y exigía que se hiciera algo. Según los periódicos, Crawford creía que su hermana y sus hijos habían sido asesinados, posiblemente por el propio Nathaniel Price. Señaló la forma en que desaparecieron de Bay Haven y cómo el hallazgo del cuerpo de Blackwood no fue una casualidad. Mi hermana me escribió en abril, preocupada por el comportamiento de su esposo, dijo Crawford en el Mobile Daily Register el 18 de junio. Ella lo describió como cada vez más paranoico, convencido de que alguien venía por él. Sospecho que esta paranoia lo llevó a hacer algo desesperado. La intervención de Crawford condujo a una investigación más profunda de Willowbrook y Bay Haven. Según los archivos de la Sociedad Histórica del Condado de Baldwin, una segunda búsqueda en Bay Haven el 20 de junio hizo un descubrimiento inquietante. En un cobertizo de herramientas, los investigadores descubrieron una bodega oculta a la que solo se podía acceder levantando algunas tablas del suelo. El sótano, de unos 6-8 pies, y lo suficientemente alto como para que un hombre se pusiera de pie, albergaba ropa de cama, comida y una pequeña lámpara de petróleo. Lo más impactante, encontraron también una muñeca de niño que fue reconocida por el personal doméstico como perteneciente a la hija mediana, Mary Price. Este hallazgo alimentó la teoría de que Nathaniel Price pudo haber ocultado a su familia en el sótano antes de huir él mismo para despistar a los perseguidores. Una interpretación más oscura, la que propuso William Crawford, era que Price había encerrado a su familia en el sótano antes de matarlos, tal como había hecho con Edward Blackwood. Las autoridades extendieron la búsqueda a las aguas de Mobile Bay, cerca de Bay Haven, pero no se encontraron cuerpos. El caso se enfrió a medida que avanzaba el verano de 1842. El sheriff Reynolds informó en un informe del 15 de julio que todas las pistas posibles se habían agotado y que el caso permanecería abierto pero inactivo en espera de nueva información. William Crawford regresó a Montgomery, pero siguió presionando por medio de cartas a diferentes funcionarios, incluido el gobernador de Alabama. Sus esfuerzos fueron infructuosos y la desaparición de los Price se desvaneció de la memoria pública. Podría haber seguido siendo un misterio sin resolver, uno más en el caótico sur anterior a la Guerra Civil, si no hubiera sido por una serie de hallazgos casi una década después. En la primavera de 1852, una fuerte tormenta dañó Willowbrook, que había estado abandonada desde la desaparición. La propiedad había sido tomada por los acreedores de Nathaniel Price y vendida en varias ocasiones, pero nadie había residido allí permanentemente. Los rumores locales decían que la casa estaba maldita, incluso encantada, aunque tales supersticiones eran desalentadas por los líderes religiosos del pueblo. La tormenta había destrozado el tejado y una ala de la casa. Mientras realizaban estas reparaciones, los obreros encontraron una habitación sellada entre el antiguo estudio de Nathaniel Price y una sala contigua.
El espacio de unos 3 pies de ancho que abarcaba toda la pared albergaba un maletín de hombre, un juego de joyas de mujer que luego se reconoció como propiedad de Josephine Price y, lo más importante, un paquete de cartas atadas con hilo. El hallazgo se informó al actual propietario, un comerciante llamado Henry Wilson, quien había comprado Willowbrook como una inversión y no como una residencia. Wilson entregó las cosas al sheriff del condado, que ahora era Samuel Parker, ya que Thomas Reynolds se había retirado hacía años. Las cartas, increíblemente bien conservadas tras décadas ocultas en la pared, ofrecieron los primeros detalles verdaderos de lo que sucedió en 1842. El sobre contenía cartas de Nathaniel Price a varias personas, algunas de ellas identificadas solo por sus iniciales. Las primeras cartas databan de 1839 y parecían tratarse de asuntos de negocios no especificados. El tono se intensificó en la correspondencia de principios de 1842, aludiendo en varias ocasiones a que nuestro arreglo está en peligro y que se requiere absoluta discreción. Una carta del 25 de abril de 1842, firmada solo como T, posiblemente James Thornton, decía en parte: el hombre de Charleston ha estado haciendo preguntas en todos los lugares equivocados. Si él nos relaciona con los cargamentos del 40 y del 41, todo estará perdido. Tu silencio nos ha sido útil hasta ahora, pero me temo que ya no será suficiente. Otra carta, del 5 de mayo y sin firma, fue más directa. Blackwood se hace a la mar para Mobile el 3. Dice tener pruebas de las violaciones. Si llega a la policía, todos vamos a la horca. Debes interceptarlo a la llegada y quitarle cualquier evidencia que lleve consigo, por cualquier medio posible. Pero el documento más revelador no era una carta, sino un diario, escrito en lo que los expertos luego identificaron como la letra de Nathaniel Price, del 16 de mayo de 1842, el día antes de que la familia partiera hacia Bay Haven. Decía: ya no puedo más con esta farsa. El silencio pesa demasiado. La sangre de Blackwood está en mis manos, aunque no di el golpe. T me dice que era necesario, que una vida es un precio pequeño para salvar nuestra empresa. Pero veo en los ojos de Josefina que sospecha lo peor. Los niños también lo notan. Se han vuelto tan callados, observándome con esos ojos culpables que me recuerdan demasiado a Eleyanena en sus últimos días. Salimos para Bahía Segura mañana, pero no me hago ilusiones de que estemos seguros allí. Mis pecados me han perseguido desde la infancia. Ahora me rodean como lobos a un ciervo herido. He arranged for our travel south. Si llegamos a Cuba, podemos empezar de nuevo. Me digo que es por el bien de mi familia, pero creo que es mi alma lo que estoy tratando de salvar. Dios mío, me he convertido en un monstruo por dinero, y mi silencio solo ha alimentado la oscuridad. Este diario y las cartas fueron revisadas por el sheriff Parker y luego enviadas a las autoridades estatales en Montgomery. Los documentos indicaban que Nathaniel Price y sus compañeros, entre ellos James Thornton, habían participado en actividades criminales, posiblemente contrabando o tráfico ilegal de esclavos, y que Edward Blackwood había descubierto pruebas de ello. La conclusión era evidente. Blackwood había sido asesinado para ocultar estos delitos, y Price había huido con su familia para evitar ser enjuiciado. Con esta nueva información en mano, la policía reabrió el caso de la desaparición de la familia Price. James Thornton, quien aún residía en Mobile y había prosperado en la década transcurrida desde la desaparición de su socio, fue arrestado el 10 de junio de 1852, sospechoso del asesinato de Edward Blackwood. Según documentos judiciales, Thornton negó inicialmente cualquier conocimiento del crimen, pero cuando se le mostraron las cartas descubiertas en la pared de Willowbrook, accedió a cooperar a cambio de clemencia. La declaración de Thornton, jurada el 12 de junio y sellada por orden del juez presidente hasta 1960, llenó los vacíos. Según Thornton, él y Price habían participado en el comercio ilegal de esclavos, prohibido desde 1808. Su operación había sido sofisticada y encubierta, creando documentos de envío falsos y realizando múltiples transferencias de mercancía humana para ocultar la procedencia de los esclavos, que eran vendidos en plantaciones en todo el sur profundo.
Edward Blackwood, Thornton divulged, había sido un espía de un grupo de hombres de negocios de Charleston que habían financiado la operación, pero que se habían alarmado ante una mayor atención de las autoridades federales. Blackwood había sido enviado a Mobile no para denunciar la operación ante la justicia, sino para recopilar pruebas que pudieran utilizar los de Charleston para obligar a Price y Thornton a entregarle una mayor parte de las ganancias. Las cosas habían llegado a un punto en que Blackwood amenazó con llevar sus pruebas a la policía si sus empleadores no cumplían con sus exigencias. Según Thornton, la decisión de deshacerse de Blackwood había sido suya, no de Price. Había contratado a 2 hombres para secuestrar a Blackwood de sus aposentos en Harbor Inn la noche del 15 de mayo. El plan era obligar a Blackwood a revelar la ubicación de su evidencia, y luego deshacerse de él de una manera que pareciera un accidente o un robo fallido. Pero algo había salido mal, y Blackwood había muerto antes de revelar dónde se encontraban los documentos. Su cuerpo había sido lastrado y arrojado a la bahía de Mobile, pero el lastre se había soltado y el cuerpo había flotado hasta la superficie, donde fue avistado por el pescador. Cuando Nathaniel Price se enteró del asesinato de Blackwood, Thornton dijo que se había horrorizado. Price había negociado en el mercado negro, pero no había imaginado violencia. El descubrimiento de que su socio había cometido un asesinato y el temor de que la desaparición de Blackwood atrajera a la policía hacia su negocio había impulsado a Price a huir con su familia. Thornton negó saber dónde se encontraban y se sorprendió al encontrar la bodega secreta en Bay Haven y el escondite en la pared en Willowbrook. James Thornton fue finalmente condenado por conspiración para asesinar y sentenciado a 20 años de prisión, de los cuales solo cumplió 8 antes de ser liberado por problemas de salud en 1860, justo al comienzo de la Guerra Civil. Las autoridades siguieron buscando a Nathaniel Price y a su familia, pero nunca se encontró rastro de ellos. El caso se cerró en 1870. Price habría tenido 73 años y se le supuso muerto. La historia podría haber terminado ahí, relegada a folclore local y curiosidad académica, si no fuera por algo descubierto casi una década después. En la primavera de 1956, una fuerte tormenta dañó Willowbrook, que había estado abandonada desde la desaparición. La propiedad había sido tomada por los acreedores de Nathaniel Price y vendida en varias ocasiones, pero nadie había residido allí permanentemente. Los rumores locales decían que la casa estaba maldita, incluso encantada, aunque tales supersticiones eran desalentadas por los líderes religiosos del pueblo. Mientras construían un complejo de viviendas en lo que había sido la ciudad de Daphne, unos obreros que cavaban cimientos desenterraron restos humanos. Se hallaron los restos de 5 personas, un hombre, una mujer, 2 niños y un varón adolescente dividido por joven adulto. Los restos fueron analizados por el Dr. Harold Thompson del Departamento de Ciencias Forenses de Alabama, quien calculó que habían estado enterrados alrededor de 100 años. Lo que hizo el hallazgo tan intrigante fue el estado en que se encontraron los restos. Las 5 víctimas parecían haber recibido disparos en la cabeza, todas de la misma manera. Habían sido enterrados en una tumba poco profunda debajo de lo que había sido una pequeña edificación, cuyos cimientos aún eran visibles. Estaba a menos de 5 millas de donde había estado Bay Haven, aunque la casa de verano hacía mucho que había desaparecido. Entre los restos se descubrieron algunas pistas que podrían indicar las identidades de los fallecidos. Un anillo de sello con la letra P. Un medallón con el retrato en miniatura de una mujer que se asemejaba a la descripción de Josephine Price, y 3 monedas de plata españolas del tipo que se sabía que Nathaniel Price llevaba como amuletos personales. Aunque no existía la prueba de ADN en ese momento, la evidencia apuntaba a que los restos eran de la familia Price y posiblemente de su cochero, James Foster. El hallazgo reabrió el caso para historiadores y fuerzas del orden. La teoría que surgió fue que Nathaniel Price sí había tenido la intención de huir con su familia a Cuba, pero que cambió de opinión o se lo impidieron. El sótano oculto en Bay Haven indicaba que en un principio había tratado de ocultar a su familia en lo que preparaba su huida. Pero algo había salido mal, y todos estaban muertos, asesinados por Nathaniel, en un ataque de desesperación,
o por otros, tal vez enviados por James Thornton o sus socios. No se sabía. Esta teoría fue reforzada por una confesión en el lecho de muerte que el reverendo Thomas Wilson de la Primera Iglesia Bautista de Mobile hizo en 1962. Según el reverendo Wilson, lo habían llamado a la cabecera de un anciano llamado George Davis, quien decía haber sido sicario de James Thornton en la década de 1840. Davis, quien estaba casi a los 90 y muriéndose de neumonía, le dijo a Wilson que él y otro hombre habían sido enviados a cuidar de Price y mantenerlo callado, después de que Thornton se enteró de que Price planeaba huir del país. Davis testified que lo habían seguido hasta una cabaña cerca de Daphne, donde Price se había estado escondiendo en espera de un barco a Cuba. Por orden de Thornton, habían asesinado a toda la familia, incluido el cochero que había permanecido fiel a Price. La confesión de Davis, nunca grabada porque murió antes de que pudiera hacerse una declaración formal, no puede verificarse de forma independiente, pero coincide con la evidencia física descubierta en 1956 y ofrece una explicación de la desaparición de la familia Price. Si la versión de Davis es cierta, entonces la ironía final del caso es que el silencio de Nathaniel Price, su negativa a revelar toda la extensión de sus crímenes o a entregar a sus cómplices mientras huía de la justicia, no salvó a su familia, los destruyó. La historia de Nathaniel Price y los horrores de 1842 han cautivado a historiadores y al público en general. En 1968, la última estructura relacionada con el caso, el Palacio de Justicia del Condado de Baldwin, donde se guardaban los archivos de la investigación, se incendió. Aunque la mayor parte de la documentación ya había sido trasladada a archivos estatales, parte de ella se perdió, lo que garantiza que nunca se conocerán todos los detalles del caso. Lo que queda entre las piezas que se conservan es la imagen de un hombre atrapado en su propia red, que con su silencio ante el peligro no logró salvar a quienes pretendía proteger. Fuera cómplice del asesinato de Edward Blackwood, o como Thornton afirmó, un espectador involuntario horrorizado por la violencia que su compañero había desatado, su silencio a la policía, a su esposa, tal vez incluso a sí mismo, sentó las bases para la tragedia. El lugar de Willowbrook ahora es una reserva natural al norte de Mobile. Las piedras base aún se pueden encontrar en algunos lugares, medio enterradas bajo décadas de hojarasca y vegetación invasora. Los lugareños afirman que en las noches en que el viento sopla del sur y la luna se esconde tras las nubes, el aire alrededor de la antigua base se vuelve más denso, como si estuviera cargado de palabras no pronunciadas y secretos demasiado horribles para ser revelados. Es tal vez un monumento adecuado para alguien cuyo silencio fue no un escudo, sino una celda y una tumba. En 1967, una historiadora llamada Margaret Russell produced what is still the most thorough scholarly account of the Price case. En su conclusión, ella escribió unas palabras que hoy resuenan. La tragedia de Nathaniel Price no fue lo que hizo, por terrible que fuera, sino lo que pensó que podía hacer para escapar de ello. El silencio, en su negativa a asumir la responsabilidad moral por lo que había hecho, en su decisión de proteger a su familia de la verdad, creó un vacío que finalmente fue llenado con violencia. Su silencio, una armadura, se convirtió en la espada que destrozó todo lo que juró defender. Los restos encontrados en 1956 fueron finalmente enterrados en una tumba sin marcar en el cementerio de la ciudad de Mobile. Su ubicación fue registrada solo en documentos sellados hasta 2001, según las leyes de Alabama sobre restos históricos no identificados. Un pequeño letrero colocado por la Sociedad Histórica del Condado de Baldwin en 1969 simplemente dice: «Aquí yacen las víctimas del silencio, que encuentren la paz en la verdad que no encontraron en vida». Y así termina la historia de Nathaniel Price, en silencio, en la oscuridad, en los márgenes de lo conocido y lo desconocido. El susurro del viento a través de los pinos que una vez rodearon Willowbrook podría ser el único epitafio que él y su familia jamás tendrán, un sonido que, como el silencio que Price cultivó, lo dice todo y nada en absoluto.
Pero para quienes han investigado este caso a través de lo que queda de los registros, todavía hay ecos por escuchar. Todavía hay ondas por sentir desde aquella horrible primavera de 1842. En 1962 se descubrieron unas cartas enterradas en una antigua pensión de Nueva Orleans. El edificio, una vez un lugar digno para comerciantes y viajeros, se había deteriorado con el tiempo. Debajo de una tabla suelta, en lo que había sido la habitación 17, los trabajadores descubrieron una pequeña caja de hojalata llena de cartas personales, un reloj de bolsillo oxidado y algunos papeles codificados. Las reliquias fueron entregadas al Louisiana State Museum, donde permanecieron almacenadas y sin catalogar hasta que en 1965 el historiador Robert Callaway las descubrió mientras investigaba otro asunto. Callaway se dio cuenta de la importancia del descubrimiento cuando se dio cuenta de que una de las cartas estaba firmada en Price and dated June 3, 1842, a week after the Price family vanished from Bay Haven. La carta, dirigida solo a Gay y nunca enviada, decía en parte: «Estamos a salvo, aunque sospecho que solo temporalmente. Las niñas preguntan todos los días cuándo podemos volver a casa y no sé qué decirles. Josephine hasn't said a word to me since the night I told her». Veo en sus ojos lo que vi en los de Eleyanena antes de morir, el horror de saberse atada a un hombre cuya alma está más allá de toda salvación. Escribo con la esperanza de que aún puedas sacarnos de esta situación que creé, aunque no tengo derecho a pedirte nada. Si no puedes, te comprendo y te libero de toda obligación hacia mí y los míos. El peso de este silencio es demasiado para llevarlo solo. La identidad de Jay sigue siendo desconocida. Algunos autores han propuesto que pudo ser el juez William Harding, por la carta hallada entre sus pertenencias. Otros han sugerido que podría haber sido un familiar u otro colaborador desconocido hasta el momento. Pero a quien quiera que fuera dirigida, la carta prueba que Nathaniel Price y su familia habían escapado de Bay Haven y llegado a Nueva Orleans, probablemente de camino a Cuba, como él había escrito en su diario. Los demás papeles de la caja de hojalata han resultado más enigmáticos. Escritas en un código elaborado, parecen registros de transacciones de algún tipo fechadas entre 1837 y 1841. Los intentos por descifrarlos por completo no han tenido éxito, pero lo que se ha logrado descifrar coincide con la confesión de James Thornton sobre el comercio ilegal de esclavos. Lo que hace que estos papeles sean tan notable es una anotación al pie de una página en la escritura no cifrada de Nathaniel Price. Esta es prueba de mi condenación. Dios perdone lo que los hombres no pueden. El reloj de bolsillo que se halló entre los papeles lleva grabada la dedicatoria: para N.P., que el tiempo traiga sabiduría. J.C. Las iniciales J.C. probablemente se refieren a Josephine Crawford, lo que indica que el reloj fue un obsequio de su esposa. Su aparición entre los papeles sugiere que el propio Price se había alojado en la pensión de Nueva Orleans, aunque no está claro si su familia estaba con él. Estos hallazgos abrieron nuevas interrogantes sobre el destino de la familia Price. Si llegaron a Nueva Orleans a principios de junio de 1842, ¿cómo pudieron encontrarse sus restos cerca de Daphne, Alabama? La respuesta podría estar en la confesión en el lecho de muerte de George Davis, quien dijo que él y otro ejecutor habían seguido a la familia hasta una cabaña cerca de Daphne. Tal vez los Prices habían regresado a la región de la bahía de Mobile después de su huida inicial, porque sus planes de llegar a Cuba habían fracasado, o porque Nathaniel había intentado reconciliarse con sus antiguos socios. Otra posibilidad, planteada por la antropóloga forense Dra. Elizabeth Holden, en un artículo de 1972, que los restos descubiertos en 1956 no eran en absoluto los de la familia Price. P.D. Dr. E. Holden, quien volvió a examinar los documentos originales del hallazgo, los restos reales fueron reenterrados, notó algunas discrepancias. Las edades aproximadas de los restos no coincidieron con lo que cabría esperar de la familia Price, especialmente el varón adolescente dividido por joven adulto, ya que ninguno de los hijos de Price habría tenido más de 6 años en 1842. Además, el anillo con la P era una moda común en el sur antes de la guerra.
y no hay evidencia de que perteneciera a Nathaniel Price. Es posible. El Dr. Holden added that the proximity to the old Price property and the presence of similar items to those linked to the Price family could have led investigators to make connections that weren't really there. Esta teoría se fortaleció en 1975, cuando un estudiante graduado llamado Thomas Jenkins, revisando registros cubanos de inmigración para una tesis, se topó con una entrada del 12 de septiembre de 1842 que mencionaba la llegada de una familia Parker, un hombre, una mujer y 3 niños procedentes de Nueva Orleans. Lo que hizo que esta entrada fuera notable fue una nota al margen que decía que anteriormente vivieron en Mobile, E.U. Aunque el nombre es diferente, no era raro que la gente que huía de la justicia usara un nombre falso, lo que refuerza la teoría de que la familia Price llegó a Cuba. Otra evidencia de que los Price pudieron haber llegado a Cuba es una entrada en el libro de contabilidad de una plantación cerca de Matanzas, fechada en 1845, que menciona un pago a N. Price Parker por los servicios de teneduría de libros y traducción. La entrada fue hallada por la historiadora cubana María Rodríguez en 1983, mientras investigaba sobre extranjeros en Cuba colonial. Muchos de los estadounidenses que llegaron a Cuba en estos años asumieron nuevas identidades y ocupaciones, especialmente aquellos que tenían algo que ocultar de su pasado, escribió Rodríguez en su artículo. La historia se vuelve más confusa a partir de aquí. No hay más menciones verificadas de Nathaniel Price o de un hombre que pudiera haber estado usando un alias en Cuba o en otro lugar. El rastro de la familia, si huyeron a Cuba, se enfría. Lo más probable es que hayan pasado sus vidas en el anonimato, tal vez mudándose de nuevo a otro lugar donde fuera aún menos probable que los alcanzara su pasado. Lo que más impacta del caso, sin embargo, no es dónde pudieron haber terminado los Price, sino lo psicológico y lo moral de su historia. Como él mismo reconoció en sus escritos, y como lo reconocieron quienes lo conocieron, Nathaniel Price fue un hombre atormentado por las consecuencias de sus propias decisiones morales. Su participación en el tráfico ilegal de esclavos, una actividad considerada incluso en el sur de antes de la guerra, donde la esclavitud estaba arraigada, como especialmente repugnante, lo había arrastrado a una espiral de aislamiento y clandestinidad. El silencio al que se refieren los relatos actuales era más que una reticencia a hablar de sus actividades ilícitas. Fue, como la psicohistoriadora Dra. Como ya sugirió Jonathan Friedman en un ensayo de 1988, una metáfora de toda la manera de Price de tratar con el conflicto moral. Instead of facing the ethical consequences of what he had done, Friedman wrote, Price decided to compartmentalize them, to bury them behind a respectable, domesticated surface. El silencio habitual de su casa era el reflejo de su negativa a reconocer las implicaciones éticas de sus acciones. Esta lectura se hace eco de los recuerdos de Sarah Johnson y otros empleados domésticos, quienes siempre recordaron Willowbrook como un lugar anormalmente silencioso, donde incluso los niños aprendieron a reprimir su exuberancia natural. El amo no soportaba ruidos, declaró Johnson en su testimonio de 1863, no solo ruidos fuertes, sino cualquier interrupción del silencio. Era como si necesitara el silencio para no escuchar sus pensamientos demasiado alto. El coste psicológico de este silencio forzado se refleja en lo que sabemos sobre la dinámica familiar. Las cartas de Josephine Price a su madre, que se encuentran en los archivos de la familia Crawford, muestran a una mujer cada vez más aislada en su propia casa. Hay días, escribió en octubre de 1841, en que creo que podría gritar solo para demostrarme a mí misma que todavía tengo voz. Nathaniel se encierra cada vez más en su gabinete y sale solo para dar órdenes o para mirar a los niños con una expresión que no puedo interpretar. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Alguna emoción sin nombre? Whatever ghosts haunt him, he won't name them, and in doing so, he sentences us all to this half-life of whispers and unanswered questions. Los niños Price también parecen haber sido víctimas de la atmósfera represiva. El mayor, Thomas, era, en palabras de su tutor, William Barnes, inusualmente reservado para un niño de su edad, que observaba todo y decía poco.
En una carta a su familia de enero de 1842, Barnes escribió: "El niño observa a su padre como si estuviera leyendo un texto difícil en un idioma que aún no comprende. Cuando le hacen una pregunta, tarda tanto en responder que uno se pregunta si la ha oído. Es como si tuviera que medir cada palabra antes de dejarla salir de su boca, algo que seguramente aprendió de su padre". Esta herencia de trauma, como la llamarían hoy los psicólogos, es una de las cosas más conmovedoras del caso Price. El querer proteger a su familia de lo que hacía terminó por generar un hogar lleno de secretos y distanciamiento. El mismo silencio que él había erigido como defensa los encerró a todos en sus propias versiones de una realidad insostenible. Cuando llegó la crisis con la investigación y asesinato de Edward Blackwood, el silencio se rompió. Si Nathaniel Price organizó el asesinato de Blackwood, como algunas pruebas parecían indicar, o si fue obra de James Thornton, actuando sin el consentimiento de su socio, como Thornton afirmó más tarde, el resultado fue el mismo. El frágil equilibrio moral que Price había logrado mantener gracias al silencio y la compartimentación se hizo añicos. Entrada del diario del 16 de mayo de 1842. Ya no puedo seguir sosteniendo esta farsa. Me he convertido en un monstruo por dinero, y mi silencio solo ha alimentado la oscuridad. Fue una revelación que llegó demasiado tarde para detener la avalancha de eventos que siguieron. La fuga de Willowbrook, la búsqueda desesperada en Bay Haven y lo que le sucedió a la familia. En este sentido, la historia de Nathaniel Price no es solo un enigma histórico, sino una advertencia sobre el peligro del silencio ético. La negativa de Price a reconocer o hablar de la realidad de su negocio, ni siquiera tal vez a sí mismo, preparó el escenario para el desastre. Cada concesión, cada línea violada en silencio, hizo la siguiente más fácil, hasta que se encontró cómplice de asesinato y huyendo con su familia al exilio. La evidencia arqueológica de Willowbrook, por escasa que sea, respalda esta interpretación. Las excavaciones realizadas en 1982, antes de que la casa se integrara en la reserva natural, mostraron que Price había ido alterando la casa a lo largo del tiempo, en una serie de cambios que parecían buscar generar espacios más privados. El estudio, en particular, había sido remodelado en varias ocasiones, sus muros engrosados, sus puertas reforzadas, en lo que el informe arqueológico llamó una fortaleza dentro de una fortaleza. El compartimento secreto bajo el suelo y el espacio oculto entre las paredes donde se descubrieron más tarde las cartas indican a un hombre cada vez más obsesionado con el secreto y el disimulo. Quizá el hallazgo más revelador del sitio fue una pequeña llave de plata, encontrada en lo que había sido el dormitorio principal. La llave no abría ninguna cerradura en la propiedad y su función siguió siendo un misterio hasta 1987, cuando el curador Richard Townsend del Museo Histórico de Mobile hizo una asociación con algo que el museo había recibido décadas antes, un pequeño relicario de plata, donado por una familia que no tenía ninguna conexión conocida con los Prices. En el relicario que abría la llave, había un pequeño retrato de una mujer que se parecía mucho a la única descripción que tenemos de la primera esposa de Nathaniel, Eleanor Price. Una inscripción dentro del medallón decía: "Recuerda que la verdad, una vez dicha, no puede ser retirada". Si era un mensaje de Eleanor para Nathaniel, o algo que él mismo había grabado como recordatorio o advertencia, era desconocido. Lo que sí sabemos es que el sentimiento que expresa es opuesto al código de silencio por el que vivió y puede que murió Nathaniel Price. En última instancia, lo que hace que el caso Price sea tan fascinante no es solo el misterio histórico o las preguntas sin respuesta sobre el destino final de la familia. Es la manera en que su historia refleja la historia de América, la historia de la humanidad. El comercio ilegal de esclavos en el que Price participó fue uno de los capítulos más oscuros de la historia del país. Un capítulo que muchos en aquel entonces y desde entonces han preferido olvidar. La transgresión moral de Price es una transgresión moral nacional. Su silencio doméstico forzado, el reflejo del silencio social sobre verdades incómodas.
A nivel personal, la de Price es una historia sobre el peso psicológico de la culpa no reconocida y sobre los límites de la compartimentación como forma de gestionar el conflicto moral. Su esfuerzo por separar la vida empresarial de la familiar, ser una persona en la oficina y otra en Willowbrook, no pudo sostenerse. Y los muros que erigió, tanto física como figurativamente, no pudieron contener para siempre las repercusiones de sus deeds. El silencio de Nathaniel Price aún resuena de maneras que no podemos prever. En 1991, al estar construyendo un nuevo palacio de justicia en Mobile, unos obreros descubrieron una cajita metálica sellada en la piedra angular del antiguo Palacio de Justicia, edificado en 1872. En su interior se encontraba una serie de documentos históricos locales, entre ellos una declaración manuscrita del sheriff Thomas Reynolds, quien había encabezado la investigación original sobre la desaparición de la familia Price. Reynolds, 30 años después de los hechos, dio una versión que no aparece en sus informes oficiales. De todos los casos que vi como sheriff, ninguno me persigue en mis sueños más que el de Nathaniel Price y su familia, escribió. No por falta de justicia, porque Price, en su propia mano o en otra, pagó por sus crímenes, sino por lo que reveló sobre el silencio. En todas mis entrevistas, me sorprendió cuántos habían sospechado que algo andaba mal con los negocios de Price, cuántos habían notado su comportamiento peculiar o escuchado rumores, pero nadie había hablado. Era como si un silencio conspiratorio lo hubiera protegido hasta demasiado tarde, hasta que la sangre se derramó y las vidas se perdieron. Me he preguntado desde entonces cuántos males quedan en el mundo, no por el poder de quienes lo hacen, sino por el silencio de quienes lo sospechan y no hablan. La reflexión de Reynolds nos devuelve al nudo de Price. El silencio, que busca evitar las consecuencias, las agrava. Si Nathaniel Price hubiera admitido su participación en el comercio ilegal de esclavos antes de la investigación de Blackwood, si se hubiera delatado a sí mismo, podría haber enfrentado cargos legales, pero no la ruina de toda su familia. En lugar de eso, su juramento de silencio convirtió un simple asunto de contrabando en un crimen capital, transformándolo de contrabandista en cómplice de asesinato. Hoy en día, no quedan rastros físicos de Nathaniel Price y su familia. Willowbrook sobrevive solo como algunas piedras de cementación en una reserva natural. Bay Haven fue tragada por las aguas de la bahía de Mobile en un huracán en 1926. La lápida colocada por la Sociedad Histórica del Condado de Baldwin se ha desvanecido hasta casi ser ilegible. Incluso los archivos del caso sobreviven solo en forma de fragmentos dispersos en archivos y colecciones, muchos perdidos en incendios, inundaciones o por simple negligencia. Pero la leyenda persiste, transmitida de boca en boca por los historiadores locales, recontada y analizada por cada nuevo investigador que descubre algún documento o conexión olvidada. Perdura porque en el fondo no es una historia, sino una tragedia en el sentido clásico, en la que el rasgo de un hombre, su necesidad de silencio, se convierte en su perdición. En el silencio del bosque de pinos que ahora ocupa el lugar de Willowbrook, en el murmullo de las olas contra la orilla donde una vez estuvo Bay Haven, podemos escuchar el eco de la última comprensión de Nathaniel Price, que algunas verdades no pueden ser enterradas para siempre, que algunas cargas no pueden ser llevadas en soledad, y que el silencio que creamos para protegernos puede convertirse en nuestra tumba.